Buenas noches, mi nombre es Salvador Barrientos, soy pediatra del Hospital Regional de Temuco y vamos a realizar hoy día la transmisión en vivo del quinto capítulo de la novena temporada del programa Doctores en Línea. Bueno, como ustedes saben, este es un espacio que es una iniciativa de Ufrovisión, el canal de la televisión de la Universidad de la Frontera, en alianza con el Hospital Dr. Hernán Enrique Aravena de Temuco y la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. El objetivo, es educar a la comunidad en temas de salud pública mediante un lenguaje cercano y accesible. Esta transmisión es en vivo, en la señal abierta, a través del canal 38.1 para Temuco y Padre Las Casas, y el canal 48 de Telefónica del Sur para Concepción y Coyhaique. Además de la señal online en www.ufromedios.cl y en Facebook Live Ufromedios. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Díez. Él es psiquiatra infanto-juvenil y además docente de la Universidad de la Frontera. Y vamos a tratar un tema que está muy en boga hace ya unos años atrás, y es déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad. Bueno, ahí vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿cierto? Y qué significa esto. Buenas noches, doctor Pablo Díez. ¿Cómo está? Buenas noches, Salvador. No, muy agradecido, muy contento de la invitación. Agradecido que sea al alero de la UFRO, ¿no? Mi alma mater, así que contento de poder participar. Perfecto. Doctor, vamos de lleno entonces a nuestro tema. ¿Qué es el déficit de atención? ¿Qué es el déficit de atención? Ujú. Bueno, yo creo que los diagnósticos en psiquiatría son bastante descriptivos en sus nombres, ¿ah? No, que esa es la ventaja, ¿no? Trastorno depresivo, está deprimido. Trastorno por déficit de atención, le falta atención, es hiperactivo. De hecho, el nombre completo es trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Pero es curioso porque el nombre ese es completo, pero también tiene como especificadores que le llaman, ¿no? Que pueden ser así tipos combinados, de predominio de hiperactividad, de predominio inatento. Pero yo creo que hay que partir siendo que es un trastorno, porque en el fondo se ocupa mucho esa palabra, trastorno, Mm. trastorno. Y básicamente en psiquiatría la palabra trastorno describe una disfuncionalidad, algo que le da una dificultad a la persona, ¿no? ¿Y por qué no se le dice enfermedad? Bueno, básicamente porque en psiquiatría no sabemos mucho las causas de los trastornos, ¿no? A diferencia de lo que son en otras especialidades, no, que ya, una neumonía por una bacteria, ¿no? Un neumococo, qué sé yo, sabemos que ese es el origen. En Ujú. cambio, en psiquiatría muchas veces no lo sabemos. De hecho, cuando un diagnóstico se le entiende el origen, muchas veces sale de la psiquiatría. Entonces, Claro. por eso no usamos la palabra enfermedad y usamos la palabra trastorno, porque obviamente en las enfermedades uno puede identificar algo. Y específicamente el déficit atencional, yo diría que es un trastorno del neurodesarrollo, que es otra palabra que está muy en boga. ¿Qué significa eso? Que parte temprano en el desarrollo, como que podríamos decirlo que viene como en cierta forma programado en la persona, ser de cierta manera. Entonces, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por tres cosas principales. Ajá. Eh, el déficit de la atención, o sea, un tiempo de atención disminuido, ¿no? O del esperado para la edad, porque hay que entender que un niño más pequeño tiene menos tiempo de atención que un niño más grande, ¿no? La hiperactividad, que incluso algunos describían así como que parece que tuviera un motor andando todo el rato, que se mueven harto, ¿no? Y la impulsividad. Ese es muy interesante porque ese muchas veces es la que causa más problemas, porque pasar del pensamiento al acto, no poder postergar la gratificación, quiero ahora ya. Entonces esas son como las tres como grandes como características del déficit atencional. Pero aquí yo siempre me gusta hacer como sumar una cuarta patita que para mí es muy importante, ¿no? Que es ser más propenso, diría yo, a desregulaciones emocionales. Los chicos y chicas, personas con déficit atencional y hiperactividad, es más fácil que se desregulen. Y muchas veces, este es el motivo de consulta. Más que a veces que no les vaya tan bien en el colegio, no, es que se enoja mucho, se desregula mucho, le digo algo y reacciona, y eso a veces también trae hartos problemas. O sea, podríamos decir que el déficit de atención, hay como tipos de déficit de atención, ¿o no? O sea, como...
No es como decir, este niño que es hiperactivo, que tiene problemas de concentración, ya, tiene déficit de atención, pero a lo mejor hay otros tipos de niños también que pueden caer dentro del mismo trastorno. Sí, sí, absolutamente. O sea, el tema de los tipos, yo creo que lo hacemos más para ordenarnos nosotros en el mundo de la salud, ¿no? Ya. Pero si uno lo trata de entender, llevarlo como al general, uno tendría que entender que, al igual que otros cuadros del neurodesarrollo que están mucho más conocidos y más en boga, como el autismo, ¿no? El Ujú, déficit atencional también es como una dimensión. Entonces, tengo pacientes que tengo en un extremo más bien leve del cuadro, ¿no? Con que no necesitan tanta intervención o no tienen tanta dificultad, que habitualmente son más frecuentes estos cuadros en niñas o con un predominio más, como diríamos, inatento. Y ujú. tenemos el otro espectro más severo, que es cuando se da con hiperactividad o en el subtipo el combinado, ¿no? Con hiperactividad e inatención, que es más severo. Entonces, más que quedarse con una idea de categorías, es bueno verlo como una dimensión, donde, y pasa, no, que algún profe, algún papá dice, no, ¿cómo mi hijo va a tener déficit atencional? No, es posible. Eh, o que dicen, no, este sí que tiene. Y los dos pueden tener, pero en diferentes dimensiones, básicamente. Perfecto, perfecto. Doctor, bueno, no sé si es impresión mía, pero tengo la impresión, valga la redundancia, que es como más frecuente ahora. Como que hay mucho más diagnóstico de déficit de atención que antes. ¿Es así? ¿Qué tan frecuente es el déficit de atención? Es una pregunta compleja porque en salud, ¿no? Depende de con qué lo mires o con qué lo vas a medir, ¿no? Ujú, Hace algunos años atrás se hablaba que había una diferencia entre la frecuencia en que se presentaba, por ejemplo, en América, a con que se presentaba en Europa. Porque, claro, se daba que evaluaban de distinta manera. Ahora, una vez que se ha como unificado un poco más esto, la frecuencia que se da en la población general es un 5% a nivel mundial. 5%. En Chile, que no hay estudios nuevos, ¿no? Los últimos estudios son de la doctora de la Barra, ¿no? Del 2012, que interesante ese estudio porque el único estudio epidemiológico hecho en Chile, así como hace de 13 cuántas años. personas, claro, y lo interesante es que se hizo acá en la provincia de Cautín también, así Ah, mira. que es bien local. Bueno, en Ujú. otras comunas, en otras provincias también, pero una de las 4 provincias fue Cautín. Entonces, en Chile llegaba casi un 10 en esos años, El ¿no? doble. El doble, claro. Ahora, ¿qué significa eso en números prácticos? Imaginemos una sala de 30 y, ya, con lo que puede ser números cerrados, 40. Está por probabilidad de tengamos 4. Cuatro. Y Mm. imagínate 4 inquietos, bien hiperactivos, un solo profesor, ¿no? Es complejo. Entonces, yo no sé si sea realmente más frecuente, pero de que ahora lo vemos más o lo visualizamos más, eso sí. Ahora, tenemos que pensar que el déficit atencional no se creó ahora, ha existido siempre. Claro. Probablemente existe desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, diríamos? Lo que ha cambiado es el ambiente. El Homo sapiens hace 200.000 años, si es que creemos en la teoría de la evolución, ¿no? O suscribimos a ella, no ha cambiado mucho. Po. En 200.000 años hasta ahora no cambia biológicamente, pero el ambiente, el entorno ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, yo venía pensando cuando venía para acá para tener esta entrevista, pensaba en esta pregunta un poquito. Y decía, bueno, la sociedad humana actual tiene ciertas como ventajas, ¿no? Entre comillas, respecto a la de más antigua, ¿no? Actualmente tenemos una sociedad bien establecida, con normas, reglas, qué sé yo. Antiguamente, el hombre era las sociedades eran cazadoras recolectoras. Ujú. Probablemente en esos tiempos una persona con TDAH tenía esta ventaja evolutiva. Claro. Estaba más atento para más cosas a la vez. Ya Mm. podía moverse más rápido, no se quedaba tanto quieto, no se lo comía el león, por decir alguna cosa. Entonces estaba más atento a un montón de cuestiones, pues no enfocado en una sola cosa. Ujú. Entonces, el mundo actual ha cambiado en comparación a eso y te exige mantener mayor tiempo de atención, concentrarte en una sola actividad. Vivimos en una sociedad que cada función está altamente especializada. Tú no necesitas saber mucho de muchas cosas, necesitas saber de Ujú. algo en específico y enfocarte en eso.
Entonces pensemos en las personas con déficit atencional, que tienen esta facilidad para dispersarse y concentrar en una cosa, en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, y le pides que en la sociedad actual se mantengan enfocados en algo. Obviamente va a dar problemas, Claro. ¿ya? Entonces yo creo que se ve más porque la sociedad ha ido cambiando, básicamente. Perfecto, y también hay más diagnóstico. También, pues, mucho Claro. más diagnóstico, pues, sí. Antes los psiquiatras infantos juveniles éramos raros, o sea, ahora todavía No, somos no tantos, pero mucho más que antes. antes estos niños eran desordenados, ¿no? Claro, no, o desordenado o que lo tienen malcriado, que regaló, El niño o que los problema. papás no, el niño problema, claro, así era. Y todavía un poco, todavía un poco. Sí, claro, todavía tienen ese estigma, digamos, los Sí. niños con déficit de atención y hiperactividad. ¿Qué tan hereditario es esto? O sea, si, por ejemplo, mi hijo le diagnostican déficit de atención, es probable que su hijo, mi nieto o nieta, tenga déficit de atención también. Yéndonos al mundo de las probabilidades, la respuesta sería sí, sí, Ya, porque tiene un componente genético súper alto, componente 80, 90%, súper alto. Pero la genética no es todo. Y aparte, si lo pensamos así, si algo es tan frecuente y tiene una carga genética tan alta, alguna ventaja debe tener para la especie humana que esto se mantenga. Ah, claro. Entonces, la carga genética es alta, pero como hablábamos, ¿no? Esto, tenemos estas cargas genéticas, esta forma de ser, pero por otro lado tenemos un ambiente que tiene ciertas exigencias. Entonces, esa interacción genética, biología, ambiente puede darnos un camino súper exitoso sin problemas si se da la interacción adecuada o al revés. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez leí de este futbolista argentino, Ángel de María, Ya. que él cuando pequeño le diagnosticaron TDAH y los papás no quisieron tratarlo. Respetable, no la comparto la decisión, pero los resultados ellos lo avalan, ¿no? Ganó una Copa del Mundo, así que tan mal no lo hizo. Eh, y claro, porque a él lo metieron a jugar la pelota, po, y dio la casualidad que le gustó la pelota, y pucha, éxito, po. Claro, pero tuvo que gustarle algo, porque ahí es donde aparece una cosa interesante en la atención, porque los papás de repente pelean con los hijos o con los tratantes a veces. ¿Cómo va a tener déficit de atención si puede pasarse 2, 3 horas jugando en el celular? Es como una Ah, queja muy frecuente. Y ahí te sí. das cuenta que en el fondo que la atención también tiene un componente emocional, po, Mm. de que si algo te gusta le voy a poner más atención. Y aparte que los juegos, las pantallas están hechos para Para mantenerte darte, ahí darte, 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 claro, claro. Pero sí, la respuesta es la carga genética es alta, pero no lo es todo. entiendo. Oiga, Doc, ¿y qué características tienen estos niños o cuáles son las características que uno como papá, como tío, ¿no es cierto?, o como apoderado, puedo yo ver en un niño y digo, chuta, a lo mejor tengo que consultar y lo que dice, o de repente son los profesores, ¿ah? Los que te dicen, ¿sabe qué? Su hijo puede ser que tenga déficit de atención. Porque ellos ven algunas características, ¿no es cierto?, en el alumno que les llama la atención y le dicen al apoderado, oiga, ¿sabe qué? Llévelo a un especialista. Mm. Eh, ¿Cuáles son esas como banderillas, ¿no es cierto?, o características que dicen, oye, ¿sabes qué? Tal vez tengo que consultar. Mira, Y si hay es alguna súper cierto. diferencia tal vez entre niños y niñas, también Ah, también, sí, puede sí. haber diferencia. Mira, es súper cierto esto que dices que habitualmente pasa que en la etapa escolar se empieza a pesquisar con más frecuencia, ¿ya? Ujú. Y tiene que ver con esto mismo que te comentaba antes del ambiente, po. Porque no sé si has tenido la posibilidad de ir a un kinder, un prekinder o un preescolar, ¿no? Es entretenida la cuestión, po, porque es súper rápido, cantan, juegan, pasan a una actividad, pasan a otra, es súper dinámico. ¿Por qué? Porque obviamente para esa edad los tiempos de atención son más acotados. Entonces, como que muchos chicos con TDAH en esa etapa pueden pasar súper piola, ¿no? A lo más que va a notar uno, que es un poco más inquieto que el resto, que es un Ajá. poco más activo que el resto. Es habitual también que tiendan a tener más accidentes. ¿Por qué? Porque son más impulsivos, no miden tanto el riesgo, ¡pah! Dale nomás. Pero en la etapa preescolar no se nota tanto, no es tan marcada la diferencia, salvo en los casos más severos, más complejos, más graves.
pero habitualmente parten en la etapa escolar, se nota más, porque tienes que entender que pasamos a un ambiente distinto. Yo creo que los cambios más grandes que hay en la educación de un ser humano probablemente sea pasar de la etapa preescolar a la escolar. La cuestión cambia radicalmente. Yo creo que ni siquiera cambia tanto de octavo a primero medio, ni de cuarto medio de la universidad, no cambia tanto. Pero de kinder a primero básico el cambio es grande. Es grande porque tenéis que pasar, de partida, habitualmente hay menos docentes en aula, Claro. habitualmente. Los lapsos, las jornadas o los bloques horarios son más extensos, ¿ya? Y te piden estar más atento, más concentrado y más inhibido y autocontrolado. Entonces, estamos hablando que el déficit atencional con hiperactividad tiene estas dificultades, se va a notar más en ese momento. Entonces, siempre tienen que estar atentos, observar a los niños que estén a su alrededor, a sus hijos, sobrinos, ¿no? A sus alumnos, en el caso de los profesores, que son un profesor bien interiorizado en este tema, cambia trayectoria, absolutamente. Entonces, y uno que no esté tan interiorizado también las cambia, pero para el otro lado, y no es tan bueno. Pero básicamente se ve un niño más inquieto, más distráctil, más impulsivo, ¿no? Que muchas veces son mal interpretados. Lo hace por molestar, lo hace para llamar la atención. Y ese es el pensamiento adulto. Los niños a veces hacen las cosas porque lo hacen, no porque tenga que haber un motivo en sí. Y más los niños con deficiencia de hiperactividad. No sé, me acuerdo una vez estaba viendo un paciente con una mamá y este chico tenía, tenía como 12, 13 años, ya más grandecito. Y estaba con el celular. Y estaba sentado y estaba conversando con la mamá, haciendo la devolución, esto cuando estaba haciendo la especialidad de la beca. Y el cabrón estaba, tiraba el celular para arriba, tiraba el celular para arriba, tiraba el celular para arriba. Y yo estaba conversando con la mamá, y estaba concentrado, veía que hacía eso. Y de repente la mamá se da vuelta y le dice, ¡para, por favor! ¡Para! ¿Por qué haces esto para molestarme? Y el cabro queda mirando sin cachar nada mucho. Y yo le dije, ya, no, tranquilo, ok, calmémonos. Y le pregunté yo a la mamá, ¿por qué cree usted que lo hace para molestar? Para molestarla, claro. Y me dijo, pero no sé, ¿para qué más lo va a hacer, po? Pero, y le dije, preguntémosle, en una de esas nos dice. ¿Y por qué está diciendo eso? No, por nada, por hacerlo nomás, po. Entonces, muchas veces estos chicos son mal interpretados también, po. Claro. Y pucha, dependiendo mucho del contexto, algunos lo pasan súper mal igual. Entonces podríamos decir de que bueno, es hereditario, ¿cierto? Que uno en definitiva como que prácticamente nace con esto, pero se Sí, no se adquiere la adultez, eso no, claro, uno o sea, siempre lo trajo. que quiero decir, por ejemplo, que también he escuchado a gente decir, no, a mí se me presentó el déficit de atención en la adultez, Ya, o me diagnosticaron el déficit de atención en la universidad, como ya. que no lo había tenido antes, digamos. O sea, no es que se Sí, me ha presente a una tocado. edad, sino que se manifiesta o de mejor forma a una edad, pero siempre lo ha tenido en definitiva. Absolutamente, siempre lo tenía. Una persona con TDAH nació, se desarrolló y murió con déficit atencional. Ya, Nunca no lo tuvo. ¿cuál es? Ahora vuelve a tomar peso el ambiente, porque claro, no es que me lo diagnosticaron en la universidad. ¿Y qué pasó en la universidad? No, tuve que empezar a leer como 810.000 páginas. A lo mejor era un cuadro más leve, ¿no? Que lo sobrellevaba bien. Pero, y habitual también, al llegar a la adultez, esto me preguntaste antes que quedó en el aire, esto de diferencia entre hombres y mujeres. Mm, Se tiende a creer, o al menos la estadística así lo muestra, de que es más frecuente en hombres. Pero, en la medida que las personas van llegando a la adultez, se empiezan a equiparar, empiezan a tener casi la misma frecuencia entre hombres y mujeres. La diferencia está en que cuando somos más chicos, habitualmente los hombres somos más disruptivos. ¿Qué significa eso? Dejamos mal las cosas. Entonces, tenemos una pequeña sentadita, viendo la pizarra, pero en realidad no viéndola, solo mirándola, no poniendo atención. Y al lado tenemos a uno que no está mirando la pizarra, que está pegándole al de al lado, está sacando cosas en la mochila y quiere ponerse a comer la colación ahora. ¿A cuál van a mandar? ¿Al psiquiatra, al neuropediatra o a un pediatra que tenga formación? También podría verlo también. Lo van a enviar al chico que está dejando la escoba, po. claro, A la pequeñita distraída que nadie cachó excepto porque no le va tan bien en las notas. No, pucha, que estudie más. claro. Que no, es que tiene que poner más esfuerzo en la casa. Estudien más con ella. Ese pasa piola. Mira, Entonces, esas son como diferencias que hay entre los sexos, ¿no?
pero se tiende a equiparar hacia la adultez. Y siempre se ha tenido, el que nace con TDAH sigue con TDAH. Bueno, y de ahí va la otra pregunta. O sea, ¿quién diagnostica esto? O sea, si bien, Ya, claro, el profesor lo sospecha, ¿cierto? O incluso nosotros como familiares, ¿no es cierto? Como tío, abuelo, papá, mamá, podemos decir, oye, sí, tal vez sí tiene algún trastorno de déficit de atención, pero alguien tiene que diagnosticar esto. ¿A qué sí, pues, especialista lo llevo? mira, en ¿O general es necesario que lo vea un especialista, tal vez? No sé. es una buena pregunta, ¿ya? Es que yo creo que en Chile, lamentablemente, en la formación de pregrado en salud y específicamente en medicina, no vemos tanto temas del neurodesarrollo ni de salud mental infanto-juvenil. Y yo creo que eso hoy en día nos está penando. Yo, por ejemplo, cuando estudié, creo que tuve 2 semanas de psiquiatría infanto-juvenil. Y por suerte tuve Poquito. 2 semanas. Claro, pero entonces no tenemos mucha formación. Ahora, si tú me preguntas, ¿es necesario 100% un especialista? No, pero sí requiere que el profesional sí tenga experiencia y tenga ciertas competencias o habilidades. Ujú. De hecho, en otros países no, esto lo maneja o lo puede diagnosticar un pediatra con formación en neurodesarrollo, que también se puede, o un médico general que tenga cierto grado de expertise, lo pueden manejar. De hecho, si tú lo analizas por frecuencia, si decimos que es casi un 10%, es imposible que lo vean solo especialistas, no da abasto en ningún sistema, no da Mm, por ni un lado. mm. Entonces, ya, en caso de dudas diagnósticas, claro, habitualmente lo vemos los psiquiatras pediátricos, los neuropediatras también, pero no es como una necesidad así imperativa, ¿ya? Pero sí es deseable, la guía clínica sí lo recomienda, ¿no? Que se presenten estos como que se llaman consultorías, donde desde el CESFAM se presenta el caso al especialista y se toma alguna decisión en apoyo con el equipo de APS. Entonces, la respuesta a eso, el diagnóstico lo puede hacer un médico con formación, sí, los médicos familiares también tienen, ahora los diagnósticos más complejos o cuando hay cuadros comórbidos, ¿qué significa comórbido? Que hay varios diagnósticos a la vez, habitualmente ya son más de resorte de especialidad. Perfecto. Doc, ¿y qué le depara a un niño o a una persona con trastorno de déficit de atención en su desarrollo en todo sentido, en su desarrollo siendo niño, en su desarrollo social, ¿no es cierto? Después ya más adulto, no sé, tal vez en su trabajo o en los estudios. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa y qué diferencia puede haber entre a lo mejor un niño tratado y un niño que es diagnosticado tardíamente o de frente no tratado? Yo creo que ahí diste en una pregunta súper importante, porque uno de los grandes problemas que tenemos para tratar a los chicos con déficit atencional es el estigma asociado, Mm, ¿no? Al estigma asociado a los medicamentos, al estigma asociado a de repente a entender que esto es como un tema de maña solamente, ¿no? mm, Pero hay estudios bien claros, ¿no? Que, por ejemplo, la diferencia entre un TDAH tratado y no tratado respecto a las expectativas, como tú bien dices. Un déficit atencional no tratado tiene mayor riesgo de trastorno por consumo de sustancias, tiene mayor riesgo de deserción escolar o académica, o sea, no completan los estudios. mm, Tienen más riesgo, y este es como el argumento que a muchos papás les choca, sí, pero es verdad, tienen más riesgo de muerte, mueren antes. ¿Por qué? Esto es bien sencillo. Tú que trabajas, me contabas que trabajas en la UCI, ¿no? La principal causa de muerte de un niño joven son traumáticas, claro. accidentes. Mm, Y estamos diciendo que las personas con TDAH tienden a ser más impulsivas y tienen más accidentes. mm, Y además tienen menor calidad y satisfacción de vida. Los tratados versus los no tratados lo pasan bastante mal. Ahora, hay un montón de variables que inciden en eso. Depende del ambiente en que creciste, las condicionantes, que nos gusta hablar mucho en psiquiatría, condicionantes psicosociales, ¿no? mm. Que influyen en ese desarrollo, pero en términos como a secas, la diferencia entre un tratado y un no tratado es grande. Ahora, eso yo de repente le digo mucho a los papás cuando están en esta disyuntiva, ¿no? Que lo trato o no lo trato. Yo les digo lo siguiente, mire, yo no trato a su hijo o a su hija porque el colegio me lo pida,
Yo no lo trato porque no moleste tanto. O sea, bueno, sí, igual es bueno eso, no sea tan catete, pero no es lo primordial. Yo trato a un niño con déficit atencional porque está en una etapa importante de su desarrollo. Está construyendo su autoconcepto, está construyendo lo que en futuro va a ser su identidad. Y imagínate cómo vas a construir un autoconcepto positivo si te están diciendo, Pablo el problema, Pablo que le pegó al otro, que hace puras cosas malas, que lo suspendemos. O sea, ¿qué autoconcepto positivo vas a construir ahí si toda la retroalimentación que recibes de tu entorno es que eres un problema, un cacho? Entonces muchas veces yo les digo, yo trato a este niño, a esta niña con déficit funcional, para que vean lo positivo en él y que vea que tiene un autoconcepto positivo y que ya es un poco más distraído, pero una vez que se compensa eso, oye, es un chico inteligente, un chico competente, capaz, qué sé yo. Entonces, para mí eso es bien importante, dejarle en claro a la comunidad, ¿no? ¿Por qué uno trata, o al menos yo trato trastornos de deficiencia de la hiperactividad? Porque me interesa que construya un autoconcepto positivo. Incluso, bueno, se ve también en cómo se ve el autoestima del propio niño. O sea, Obvio. el niño tratado ve de que le está yendo mejor en clase, de que tiene mejores amistades, de que tiene mejor inserción también en su entorno Así tal de cual. amigos, es más escuchado también por los profesores y su autoestima mejora, o sea, en un 300%. Pero Eh, obvio. Sí, ese es el y tema de fondo. Que, ellos mismos lo notan, ellos mismos lo sí, notan. po, sí, pues no, es súper frecuente, así como hay muchos reticentes, no, no quiero, ya, pero... Y después, Sí, no. Y bueno, y tú me preguntás cómo la evolución a largo plazo, ¿ah? ajá. Bueno, los tratados, en general, muchos papás tienen este miedo así como, no, que va a quedar adicto, dependiente. Cuando Sí. ya está de contra confirmado que los tratados tienen menos riesgos de adicciones, ¿ya? Pero habitualmente, ¿qué pasa? Como conversamos al principio, esto tiene que ver mucho con el contexto y el ambiente. En la medida que van creciendo, empiezan a generar mecanismos o estrategias para enfrentar estas dificultades. O empiezan a elegir caminos que les resulten más atractivos en la vida, donde obviamente poner atención a lo que me es atractivo va a ser más fácil. Ejemplo, yo soy excelente en matemática, pero pésimo en lenguaje. Voy a poner más atención en matemática y probablemente hacia mi adultez voy a ir hacia el área de las matemáticas. Claro. Entonces, ahí empieza a ser menos necesario el tratamiento a veces farmacológico. Y lo que tiende a pasar más hacia la adultez todavía es que las personas se conocen, se entienden y empiezan a necesitar el medicamento en base a las exigencias del entorno. Y aquí voy a dar una anécdota familiar de mi hermano, quien quiero mucho, que también es médico, ¿no? Él de deficiencial de chico. Y después de una buena evolución, completó la carrera bien, también de la UFRO, eh, empezó a la beca, me acuerdo, y me dijo, oye, es que empecé a leer y, y llego al final de la página y no me acuerdo qué leí. Como que llega el párrafo final y es típico que los pacientes con déficit atencional empiezan a leer algo y la palabra perro. Oh, no le compré comida al perro. Y siguen leyendo, en automático. Y llegué al final y no acordáis de nada. Entonces me dijo, pucha, parece que voy a tener que ponerme a estudiar con el medicamento para concentrarme. Lo volvió a tomar, po. Lo tomó un rato nomás. Y una vez que ya agarró el ritmo y entendió cómo era su beca, su especialidad, que era más quirúrgica, ya no lo necesito de nuevo. Entonces, eso pasa en la adultez. Y Perfecto. de repente, no sé, estoy en una época pesada de la pega, con más reunión, exigencia, demanda, ahí a veces lo utilizo. Y después cuando baja, Entonces, ¿cuándo es que necesitamos un medicamento y por qué necesitamos un medicamento? ¿Es mira, necesario un medicamento? ¿Hay otro tipo de tratamiento, a lo mejor no farmacológico también? sí. Mira, en general, la respuesta a los Porque, fármacos en el TDAH, sí, porque también hubo mucho revuelo en un tiempo con el Ritalin. Y le sí, decían hasta capítulos de Los los Simpsons. niños Ritalin, po. Sí, sí, Entonces, oye, hay que darle un Ritalin para que se quede tranquilo. sí, Y ahí también efectivamente. el estigma, ¿no es cierto?, Sí, del tratamiento farmacológico fue súper heavy. Y todavía. cuático. Todavía pegan coletazos de eso. Claro. Eh, mira, el tratamiento farmacológico del déficit atencional tiene algo bueno. Es probablemente los tratamientos con la tasa de efectividad más alta de toda la medicina, Mira. con
si uno le da un primer medicamento psicoestimulante, que no hay mucho, hay disponible, está, aquí en Chile hay dos, el metilfenidato y la lisdexanfetamina. Ujú. Y con eso tenemos. ¿Y por qué no hay más? Por esa precisa razón, porque son súper efectivos. Claro. Entonces, a las farmacéuticas, la grande industria farmacéutica, no le interesa investigar algo que entre a competir con algo que es tan efectivo, porque no le va a salir a cuenta. Claro. De hecho, los medicamentos para el déficit atencional se usan hace más de 70 años. O sea, no es una cuestión nueva. Entonces, la pregunta era como, ¿cuándo usarlos? O sea, la tasa de respuesta a un primer psicoestimulante es 70%. A un segundo puede llegar hasta un 85%. O sea, la gran, inmensa mayoría responde. Y por eso a mí en general me gusta tratarlos, porque en el fondo, si uno los maneja bien, andan espectacular, la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tratarlos? Cuando esto empieza a ser una dificultad para el niño. Cuando, por ejemplo, le está yendo mal, no cree en sí mismo, lo retan todo el día, lo retan en la casa, se estresan en la familia. Entonces, cuando esta forma de ser empieza a traer dificultades, yo creo que es momento de consultar. Y ahí evaluar si amerita una intervención farmacológica o no farmacológica. Ahora, de las intervenciones no farmacológicas, no son tan efectivas lamentablemente, ¿ya? Y por ejemplo, están divididas por edades. Habitualmente en la etapa preescolar, uno no va, el niñito no va a ir al psicólogo a decir, ¿por qué no me Claro. concentro? Trabajar. No, se trabaja con los padres. Los padres que establezcan estrategias, rutinas, pautas, porque es más desafiante la crianza de los niños con TDAH, ¿no? Ya más grandes se pueden usar otros tipos de terapia, ¿no? Las que tienen mejor evidencia son las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Como es tener estrategias, rutina y todas esas cosas. Eso sirve, ¿ya? Pero no es tan efectivo como los medicamentos, eso es lo que muestra la evidencia médica, ¿no? Aquí me hace una cosa curiosa. Una vez hace varios años atrás salió la FDA, que está la cuestión de los gringos para aprobar Sí. medicamentos y todo, aprueba el primer programa para el tratamiento del déficit de atención. Una aplicación, una app. Y fue re interesante porque dije, mira qué encachado, dije yo aquí desde Chile, le escribí al Rebalsa, le escribí al laboratorio, me interesa esto, me interesa, siempre me ha gustado el déficit. Y la respuesta que me dieron en primera instancia, me dijeron, no, esto es para Estados Unidos solamente. Por eso era el tiro. Pasaron unos meses y me contactaron ellos. Me dijeron, ¿sabe? Pensamos bien y nos interesa que usted lo pruebe. Y me venía con un link porque en el fondo es una prescripción. No puede llegar la persona y bajarlo. Ya, Es una tiene que ser prescripción. escrito con una Exacto. prescripción médica, mira. Claro. Pero sirve más para la parte de inatención, no tanto para la hiperactividad e impulsividad. ¿Ya? Y pucha, yo recontento, lo voy a probar. Y bueno, nuevamente las limitaciones porque mi usuario era de la página chilena, de la app, como de la store chilena, y no pude Ya. usarlo. Entonces, nunca lo pude usar. Sé que existe, nunca lo he visto, Mira. pero hay otra estrategia, ¿ya? Pero pucha, a ver, esto quizás algunos dicen que los psiquiatras nos encanta dar pastillas y todo. No es que nos encante. O sea, al menos a mí no, lo uso cuando corresponde usarlo nomás. Da la casualidad que el déficit atencional responde muy bien a los medicamentos. Perfecto. ¿Y hay algún efecto adverso de los medicamentos? Sí, Al sí, ocuparlo tanto tiempo, por ejemplo, o inmediatos tal vez. ya. ¿Tengo Mira, que fijarme en algo? hay que partir de una base general. Si la pregunta es, ¿los medicamentos para el déficit atencional son seguros? Sí, son seguros. Esa es la primera cuestión que Primero, entender. claro. Eso es lo primero, son seguros. Ahora, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Claro. Todos, Hasta el todos. paracetamol. Imagino que a ti te ha tocado ver algunos desastres por paracetamol. Exacto. Uno cree que hay Entonces, medicamentos no, inofensivos, ninguno es inofensivo. no, ninguno. Entonces, lo que hacemos en los médicos en general, siempre estamos tomando un balance, ¿no? Entre el beneficio, el riesgo. Beneficio, riesgo. Y si el beneficio supera el riesgo, dale, tengo que hacerlo. Pero si ya el riesgo lo supera, hay que evaluarlo. Entonces, los medicamentos son seguros. ¿Qué efectos secundarios más frecuentes toca uno ver? Bueno, habitualmente al inicio puede darse que describan dolor de cabeza, dolor de guatita, algunos, ¿no?
Pero el que yo diría el que más me toca ver y que a veces dificulta un poco es la disminución del apetito. Ese sí se ve harto. Entonces, habitualmente uno les da como ciertas instrucciones, ¿no? Que tome desayuno, un buen desayuno primero, después se tome el medicamento, la duración del efecto del medicamento también, porque algunos duran 4, 3 horas, otros duran 12, 10 horas, siendo el mismo medicamento, mismo compuesto, pero la forma en que se libera es lo que hace que varíe, ¿no? El tiempo. Entonces, el tema de la alimentación puede ser un problema. Eh, ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? Sí, un poquito, no muy significativo, tanto así que en pacientes con cardiopatías que tengan déficit funcional y que estén estables y que tengan el paso de cardiólogo se podrían usar también. Eh, a veces en algunos chicos que tienen cuadros asociados, como por ejemplo ansiedad, pueden aumentar un poquito la sintomatología ansiosa también. Eh, También hay de que produce cierto retraso en el crecimiento o disminución de la talla final, que es una cosa que a algunas personas les preocupa, ¿no? Pero no es muy significativo. La diferencia de talla es 1 o 2 centímetros, no es mucho, ¿ya? Ah, Pero en general, si yo pudiera decir, son fármacos súper bien tolerados. O sea, vivimos en una sociedad que da medicamentos por muchas cosas, y está bien, en cierto punto, pero a veces no dimensionamos los riesgos y si me ponen a hablar de los riesgos de los medicamentos del pucha, son seguros, son súper seguros. De hecho, yo los receto todos los días a muchos chicos, ¿no? Mi trabajo, ¿no? Y complicaciones graves, graves que yo haya visto. Nada, y de mis colegas tampoco, muy raro. A lo mejor mala tolerancia, ¿no? Sabéis que no lo toleré muy bien y cuando pasa eso, que puede pasar, habitualmente te vais un poquito más lento nomás, o probáis con otro. Y muchos, la gran mayoría, andan bien. Pues entonces, en definitiva, los medicamentos para el Alzheimer son seguros, se nota el efecto al tiro. Eso es otra cosa que es llamativa. Yo le ujú. explico a los papás que es como, oh, tengo sueño, tengo flojera, me tomo un café, ya, va. Es similar. Es Ya, perfecto. similar, como para que los papás me entiendan, es como que usted se toma un café, date. Y podía hacer tu pega más concentrado, más enfocado. Esto es similar. Y el efecto dura un rato. No es que el chico esté todo el día, no. El efecto de los común y corriente, los más simples, 3 horas, 4 horas. En los de un poquito más, 6 horas. Y en los más, 10, 12. Perfecto. Pero, por ejemplo, en la noche ya no lo toma. Ah, eso, si lo toma muy tarde, que no es recomendable, insomnio, Pueden, obviamente. pueden que uno puede tener problemas para conseguir sueño, para quedarse Puede dormido. ser, puede darse. Ya, perfecto, Doc. Y bueno, hablábamos también, ¿no es cierto?, del rol de los docentes o de la escuela en general, ¿no es cierto? Sí. De cuál es la importancia en este sentido en los niños con déficit de atención, del rol de los funcionarios del colegio o de la escuela. Digo funcionarios porque no es solamente del profesor, Mm, porque ahí tenemos sí. también, ¿no es cierto?, los otros compañeros, ¿no es cierto?, los apoderados, tenemos, no sé, los orientadores, los psicólogos, todo lo que, los funcionarios que hay detrás de un establecimiento educacional. Como también aprovechar de tomarlo de la mano, cuál es el rol de la familia, ¿no es cierto?, con respecto a estos niños. El rol que tiene, no sé, pues, el papá, la mamá, el abuelito, la tía, ¿no es cierto?, la abuelita que viven con estos Mm. niños con estos trastornos. Como para ir también cerrando, porque nos queda poquito. Sí, mira, se pasó rápido, se pasó rápido. Sí, ¿viste? Era verdad, era verdad. Mira, como te he dicho en esta conversación, ¿no? El ambiente, todo lo que rodea a una persona, a un individuo, tiene un rol determinante en la evolución y en la expresión sintomática de este diagnóstico. Entonces, los profesores tienen un rol súper importante, no solo en la pesquisa, sino en cómo van a ir potenciando las características positivas de este niño, más que irlo destacando por lo negativo. Mm, De hecho, el trastorno por déficit atencional es un diagnóstico por el cual pueden los niños ser incluidos en el programa de integración escolar, que está en exacto. el decreto 170 del Ministerio de Educación, ¿no? Y que implica que el colegio recibe lucas para ayudar a que este niño se integre. No es un favor, ¿eh? Siempre se lo digo a los papás, el programa de integración no es un favor que le está haciendo el colegio, son platas públicas que da el Estado para ayudar a eso, para que lo tengan presente. Entonces, tiene un rol muy importante, un buen profesor cambia trayectoria, ¿no? Siempre me gusta cuando hago algunas charlas a los profesores, les doy el ejemplo de la carta que le envía a su profesor de primaria, Albert Camus, el autor de La Peste, ¿no? Del extranjero, cuando gana el Nobel y le da las gracias a su profesor de primaria por haberle tendido la mano a un niño pequeño que no tenía idea y que él le dio su apoyo, su cariño y su confianza. Entonces un buen profe te cambia trayectoria. Exacto. Ahora, como hay buenos y malos médicos, también hay buenos y malos profes, como en todo nomás.
Entonces, pucha, ojalá que les toque un buen profe. Cambia trayectoria. Y la familia también, pues, o sea, aquí tiene que darse un ambiente familiar súper consistente, predecible, de reglas claras, de que las jerarquías estén bien claras, porque si no, fácilmente estos chicos se te suben por el chorro. Entonces, las jerarquías deben estar claras, las normas, los límites, y se debe como actuar súper en consistencia. De repente, uno de los grandes problemas que puede dar una complicación asociada, de repente, que el oposicionismo desafiante, se da en ambientes familiares poco consistentes, donde uno le dice, ya, estáis castigado por un mes, y a los 2 días ya le dejaron ver tele. Entonces, nada, lo mismo. Entonces, estos chicos necesitan un ambiente consistente, predecible, de reglas claras, y que refuerce un autoconcepto positivo. Yo creo que con esas dos cosas el ambiente ayuda muchísimo. Perfecto, o sea, eso también tiene que ver con el tratamiento no farmacológico, en definitiva, Así es. también. Es parte Es lo del que tratamiento también. le llamamos nosotros a esa intervención psicoeducación. Ese es el nombre que le tiene en salud mental. Psicoeducar respecto al diagnóstico, psicoeducar respecto al abordaje, a cómo tratarlo. Ahora, la crianza y la educación de un chico con TDAH es más difícil que un chico sin TDAH, eso hay que saberlo. Ahora, esto, el trastorno de déficit de atención, ¿tiene riesgos de otros trastornos o se le puede dar diagnósticos asociados a Sí, este trastorno? Que yo digo, no sé, mi hijo tiene un trastorno de déficit de atención. ¿Tiene riesgo de tener a lo mejor otro diagnóstico o otros trastornos asociados? sí. Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Y los trastornos del neurodesarrollo siempre se dan medio entremezclados. Entonces, por tener definicional, es más frecuente, por ejemplo, en la población TEA, es más frecuente que tengan trastornos específicos del aprendizaje, como dislexia. Pueden tener también tics, que ahí se complica la cosa cuando sean con tics, ¿no? Entonces, también, y aquí es cuando empieza a tomar en consideración el tema del ambiente, Mm. porque ya tienen un riesgo aumentado de cuadros ansiosos y de cuadros anímicos. Pero yo creo que eso no está determinado por el TDAH, eso está determinado por lo que reciben después. Pero el hecho de ser así los predispone a. Entonces sí tienen más riesgo de trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, el trastorno opositor desafiante, que es bastante frecuente, pero que habitualmente eso requiere la combinación de un chico un poco más inquieto, más hiperactivo, más impulsivo y un ambiente familiar que sea inconsistente y poco predecible. Y ahí tenía el oposicionismo desafiante también. Entonces, ¿tienen más riesgo de trastornos conductuales en la adolescencia? Sí, pues, los no tratados, o los que no Claro. fueron manejados adecuadamente, porque se da un tema bien interesante, como quien dice este refrán, Dios los crea, el diablo los junta. Bueno, si durante la crianza te fueron diciendo todo el rato, quería el malo, quería el porfiado, quería el desordenado, que el que, bueno, para ni una cuestión. Después todos esos chicos que recibieron eso en la adolescencia tienden a formar clusters, a juntarse entre ellos, po, y se potencian, ya no necesita que alguien se lo diga, ya se potencian entre ellos, entonces obviamente tienen más riesgo de eso cuando no son tratados. Claro, claro. Perfecto. Bueno, siento yo de que el tema, este déficit de atención, hoy en día ha tenido más importancia y se le ha dado un lugar más, ¿cómo decirlo? Con mejor llegada en la comunidad, ¿no es cierto? Antiguamente, como decíamos, hablábamos en un momento, eran los niños problemas, eran los niños problemáticos, eran los niños que no querías tener en clase, eran los niños. Claro. Claro, o los niños que se portan mal en la casa y terminaban siendo castigados, golpeados muchas veces también. Sí, así es, así es. Eh, y que todavía pasa, uno cree que ya no pasa tanto, pero sí pasa. Tristemente. Sí. Pero siento ahora de que había un poquito más de conciencia en cuanto al tema. Tanto así que, claro, tenemos, por ejemplo, los programas de integración escolar, o sea, han habido también medidas desde el nivel, digamos, ministerial para ver el tema. Evidentemente tenemos muy pocos especialistas para poder hacer el diagnóstico aún de esta cantidad de niños, pero yo creo que vamos avanzando. Sé que, por ejemplo, en los consultorios, ¿no es cierto?, que es donde más asiste masivamente la gente, un médico general puede recetar, ¿no es cierto?, metilfenidato. Existen en los consultorios incluso buenas marcas, como el Sí, Ritalin, sí. ¿cierto? Sí, pues, Pero lo importante sí es que
de que si yo lo sospecho o si te está diciendo el profesor de que probablemente tiene un déficit de atención, consultemos. Sí, Y pues si te dicen evaluarlo. que hay que tratarlo, tratémoslo, Tratémoslo. ¿no es cierto? O sea, No si por yo el profe ni por la familia, sino por el futuro de ese niño o esa niña. exactamente lo estamos haciendo por el futuro de ese niño o esa niña que, que, que finalmente le podemos arreglar la vida, ¿cachai? O sea, Sí, no es solo la cambiar cantidad. trayectoria. Exacto, exacto. Sí. No sé si usted quiere también como cerrando ya el tema, ¿no es cierto? Cumplimos ya Con el lamentablemente, sí, tiempo. muy rápido, cumplimos con el tiempo, pero dar unas palabras finales para nuestra comunidad, ¿no es cierto?, que nos escucha y que probablemente, si es el 10%, Hartos son. más de algún niño en la familia tenemos con trastorno de déficit de atención. Sí, mira, de partida agradecer el espacio, fue súper grata la conversación, se dio súper distendido. Agradezco estas instancias de poder llegar a la comunidad más abiertamente, ¿no? De sacar un poco el estigma del tema de la salud mental, de la palabra trastorno, ¿no? Y que al final esto se trata de cambiar trayectoria. La psiquiatría pediátrica y la adolescencia, psiquiatría infanto-juvenil, se caracteriza por un rol preventivo, ¿no? De ir cambiando trayectorias, ¿no? Entonces, no quedarse con lo del momento, pensar más a futuro. Yo agarro para el deseo a mis colegas de psiquiatría adulto, les digo que es psiquiatría paliativa, pero, pero la psiquiatría infanto-juvenil puede cambiar muchas trayectorias. Así que el tratar un cuadro, confíen, bueno, obviamente cuando vayan con su médico y les pregunten, háganle las preguntas, que se sientan seguros, confíen, ¿ya? Así que, pucha, de esto se trata, pues, como tú lo dijiste súper bien, pues, de cambiar trayectorias de futuro, de que tengan una vida más satisfactoria, de eso se trata al final. Perfecto, nos han llegado varios saludos a través de Facebook, ¿no es cierto? Así está yendo. Felicitándolo, doctor. También todo muy claro, todo muy bien. Preguntaban algunos por ahí, ¿cierto? ¿Queda grabado? Sí, queda grabado, queda después accesible en la página de Ufromedio. Y además, esto se retransmite varias veces más en Ufrovisión. Vamos Así a que, seguir bueno, conversando entonces. exacto. Me despido, doctor. Muchas gracias por acudir a nuestra invitación, ¿no es cierto? No, agradecido a ustedes. Si alguna vez también quiere proponer algún tema para poder hablarle a la comunidad tan importante como lo que es el déficit de atención hoy día, están las puertas abiertas de Ufrovisión y nada, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, de verdad lo pasé excelente, fue muy divertido, así que ojalá a futuro se repita. Un abrazo, buenas noches, nos Chao, vemos en otra oportunidad. chao, chao.